Amén. Estamos en la lectura, entonces voy a leer esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, muchísimas gracias te damos por esta tremenda oportunidad de sentarnos como María de Betania a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por poder tener esta oportunidad tan preciosa, esta libertad, no solamente de leer, sino también de escuchar tu palabra. Por lo tanto, que cada uno de los presentes seamos tremendamente agradecidos, que no perdamos ni una tilde ni una coma de tu palabra, y que sea el alimento que todos necesitamos. Gracias por la iglesia, los niños, las profesoras, nuestros hermanos que están también trabajando para que esta reunión salga lo mejor también. Queremos que tu bendición repose sobre todos. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Como siempre, hermano, solamente gratitud al Señor, porque Él nos está revelando los acontecimientos de los tiempos finales. Y hemos aprendido bastantes cosas muy importantes, y también estas cosas tan importantes que nos ha mostrado la palabra del Señor también tienen su aplicación para nosotros. No vamos a ser protagonistas de los acontecimientos que se nos revela aquí en la palabra del Señor, pero siempre la Escritura, aunque de una manera secundaria, va a tener una aplicación para la iglesia del tiempo presente. Gracias al Señor por lo que hemos visto. Y la semana pasada nos dimos cuenta cómo Satanás, el diablo y sus secuaces fueron lanzados a la tierra, y desde ahí en adelante él empezó a perseguir la descendencia de la mujer. Cuando hablamos de estos términos, ya todos los que estamos y nos congregamos en este lugar tenemos claridad absoluta de lo que estamos hablando. Y si alguien también no conoce estos términos, puede revisar un poquito atrás las enseñanzas que van quedando también ahí.
de tal forma que el texto bíblico se nos vaya haciendo un poquito más sencillo y más fácil. Entonces, Israel está profundamente perseguido por Satanás el diablo, esta cantidad de demonios infernales que han bajado a la tierra, cual nunca no se han visto sobre la faz de la tierra. Esta aglomeración es como un piño. No sé cómo identificar la cantidad de espíritus demoníacos de toda clase que están en este tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, especialmente en esta época que nos sitúa la palabra del Señor, trabajando y especialmente para acorralar, para dar muerte al hijo de la mujer, es decir, la descendencia de la mujer Israel. Pero, ¿qué sucedió? Lo vimos la semana pasada, que a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. O sea, los 3 y medio últimos años de la tribulación, Israel tendrá un búnker. No sé si será, para contextualizar esta la mejor palabra, donde de ninguna manera Satanás con sus secuaces va a poder infringir alguna derrota al Israel de Dios, al Israel que ha creído en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y ahora Satanás, al verse frustrado, dice el versículo, solamente nos estamos subiendo al trampolín de la enseñanza, dice entonces el versículo 17 del versículo 12, del capítulo 12, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, al ver frustrado su plan, Satanás envía a sus emisarios alrededor de todas las naciones de la tierra para que aquellos que han venido a la fe en este tiempo empiecen a sufrir el terror de la persecución de estas huestes infernales que de seguro van a tomar cuerpo, se van a incorporar, porque los demonios, como son espíritus, siempre buscan cuerpos para perseguir a los creyentes de aquella época. Esa es la situación que quedamos la semana pasada. Voy a tener que avanzar un poquito rápido porque son 10 versos, pero iremos, como siempre, aspectos bastante interesantes. Entonces, dice el versículo 1, en nuestra Reina Valera del año 60, la Biblia que usamos acá en esta congregación, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Me paré sobre la arena del mar. Esta frase que sale aquí al principio de este capítulo, me paré sobre la arena del mar, no está en el sitio correcto. No es porque lo diga Jorge Varas, sino que muchos expertos en los idiomas originales, ellos ubican, y conforme al texto griego de la palabra del Señor, ubican esta frase
al final del versículo 17. Recuerde usted que la división de capítulos y versículos de la Biblia no está en el original. La división de capítulos y versículos la tenemos nosotros para un mejor ordenamiento o ubicación del texto bíblico. Entonces, debemos tener esta consideración, y esta primera frase del versículo 1 del capítulo 13 corresponde al versículo 17 del 12. Y esa frase dice: y se paró sobre la arena del mar. No me paré, porque da la impresión que Juan, que estaba recibiendo la revelación, es el que se paró. No, se paró. Entonces leámoslo como correspondería. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y se paró sobre la arena del mar. Y se paró sobre la arena del mar. ¿Quién se paró sobre la arena del mar? Como dice el versículo 17, que ahí estamos con problema, parece. El dragón. El dragón se paró sobre la arena del mar. Bueno, sabemos quién es el dragón. Dragón es Satanás, es el diablo, y se le denomina dragón porque es una persona que intimida. El nombre diablo, el nombre Satanás, de pronto hasta para la gente jocoso, chistoso, el diablo. Y hasta la gente se disfraza. Pero cuando la Biblia habla de dragón, que es otro de los nombres de Satanás, es un nombre que intimida. Entonces, este dragón, dice la Escritura, se paró sobre la arena del mar. Ahora vamos al capítulo 13, lo que correspondería entonces del versículo 1. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y vi subir del mar una bestia. Ahora, cuando la Escritura habla de bestia, hermano, no está hablando de un animal, no está hablando de un caballo, de un elefante, de un mamífero, de un camello. Está hablando de una persona. Ahora, esta persona, el carácter de esta persona es como una bestia. El carácter de esta persona se manifiesta como bestial. Algunas personas usan la palabra para referirse a otra persona para decir que esa persona es violenta, no reflexiona en lo que hace, es impetuoso, no mide la consecuencia, es rudo, es torpe, tiene malas intenciones, etcétera, etcétera. Este personaje dice: y vi subir del mar una bestia, es la persona del anticristo. Ahora, el anticristo es un personaje que va a ser vigorizado, quiero decirlo en palabras muy entendibles,
espiritualmente por Satanás el diablo al final de los tiempos. Ahora, muy importante entender que si bien es cierto, aquí empieza la manifestación del personaje del anticristo, muy importante, porque aquí estamos en la última etapa de los 3 años y medio finales de la gran tribulación. No quiere decir que el anticristo ya no se haya manifestado. Se manifestó al principio de la tribulación. ¿Se acuerdan ustedes de los caballos y los diferentes jinetes del Apocalipsis? Ahí ya venía la manifestación de este personaje infernal que apareció sobre la tierra y que una de sus primeras labores o funciones que realizó fue hacer un pacto con Israel. De tal manera que a través de ese pacto, como que aquí vamos a tener la paz, ya no habrá conflicto acá en el Medio Oriente y todo va a estar happy. Por lo tanto, estamos, ¿no es cierto?, todos congratulados porque solamente va a haber paz acá donde siempre ha habido confrontación. Eso partió en la primera parte de la tribulación. Sin embargo, vamos a ver cómo esta bestia, este personaje infernal, este anticristo, él va a romper el pacto que ha hecho con el Israel, que de pronto ellos creyeron que a través de ese pacto se solucionaban los problemas, pero al final, a mitad de la tribulación, se dieron cuenta que el mismo diablo profanó el templo del Señor. Amén. Eso ya lo estudiamos, acá ya lo vimos en la palabra del Señor. Entonces, dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Subir del mar, hermano, tiene que ver como salir del abismo, pero particularmente, como bien lo dicen los libros del Antiguo Testamento, salir de en medio de las naciones. O sea, de en medio de las naciones va a salir este personaje infernal que será vigorizado por Satanás el diablo, para ahora, como él ha perdido la confrontación contra la nación de Israel y está, para no perderlas todas, está confrontando al resto de la gente del mundo entero, él no quiere perderlas todas y a través de este personaje, Satanás el diablo, el dragón, quiere hacer y colocar su rey mentiroso sobre la tierra. Todo el tiempo, Satanás el diablo ha querido establecer su reino acá en la tierra. Y como ha visto que su lucha contra Israel ya no tiene mucho resultado, entonces él viene con esta última treta, colocar a este personaje infernal al mando del mundo. Entonces, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La misma identificación del diablo que nosotros hemos visto en la palabra del Señor, tenía la referencia unos capítulos anteriormente, la misma identificación del diablo, 7 cabezas y 10 cuernos, se identifica a esta bestia. Es decir, lo que hay en él, lo que lo motiva a él, es el mismo espíritu de Satanás, hermanos. O sea, es una copia de Satanás porque el espíritu de Satanás y de los demonios está inserto en él. Y la Biblia dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, la misma identificación del diablo. Y dice,
y en su cuerno 10 diademas, que podrían ser también reyes o poderes mundanales o naciones de la tierra, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La Biblia no dice cuál es el nombre blasfemo, pero que hace blasfemia y que lo vamos a notar también un poquito más adelante en el texto bíblico. Bien, vamos al versículo 2, por favor. Avancemos al versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este personaje infernal, que va a ser una persona, que el diablo va a levantar en los 3 últimos años y medio de la gran tribulación, tiene características. Semejante a un leopardo. ¿Qué es lo que identifica a un leopardo, hermanos? La rapidez. O sea, él es rápido, es veloz y habla de la velocidad que él tiene para actuar. Este personaje infernal, que es una persona, es rápida para actuar. No anda así con un paso cansino o toma decisiones lentas, es una persona rápida para actuar. Una de las características del anticristo será que él es rápido para actuar, sus pies como de oso. Otra característica del oso es que un animal grande y pesado, no sé, estar debajo de los pies, una pisada de oso, ¿cómo sería? Aplasta. Tremendamente, terriblemente. Es decir, este animal, esta bestia o esta persona levantada por Satanás el diablo, no le va a importar nada aplastar a sus contrincantes. Y también el texto bíblico, y su boca como boca de león. Es decir, listo, dispuesto para devorar. No tiene ninguna conmiseración de alguien o de algo, porque tiene esta capacidad inflada o soplada por el mismo Satanás, por el mismo dragón. Ahora, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, todo lo del diablo, hermano, todo lo del diablo es endosado, es traspasado. Como siempre usamos acá en la iglesia una palabrita que yo digo, es amalgamado. ¿Ah? Como la amalgama que colocan los dentistas en este personaje, en esta persona que va a ser el gobernante mundial que va a tener la tierra en el momento de la gran tribulación. Amén. Vamos, avancemos al versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. He insistido de este lugar, hermanos, que el libro de Apocalipsis tiene diferentes interpretaciones. Siempre queremos ser lo más normal en la interpretación, apegado al texto bíblico, histórico, gramatical, en nuestra interpretación del texto, que nos da seguridad. Solamente decir que hay muchas interpretaciones para entender respecto a la cabeza herida de muerte. ¿Quién es él? ¿Quién es esta cabeza herida de muerte? Y ahí empiezan las muchas interpretaciones. Por ejemplo,
Algunos dicen que es un reino y empiezan, ¿no es cierto?, a inferir que ese reino un día era floreciente, pero que de pronto ¡pum!, se derrumbó y como que murió, pero después revivió. Otros intérpretes empiezan a decir que son personajes históricos, como por ejemplo Nerón, que murió, otros dicen que se suicidó, pero que de pronto resucitó, y una serie de especulaciones. Sin embargo, lo más probable que que dice que fue herido de muerte, es muy probable que sea el anticristo, hermanos. Que sea el anticristo, y lo vamos a ir notando la próxima semana o la próxima enseñanza cuando se levante la otra bestia, porque este capítulo tiene dos bestias. Ahora estamos viendo a la primera, que es el anticristo, y es muy probable, insisto, que sea el mismo anticristo que dice que una de sus cabezas es como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Es decir, aquí hubo un milagro mentiroso. ¿De quién habrá venido ese milagro mentiroso? De Satanás. De Satanás. Obvio. Fue una mentira que sucedió ahí, de tal manera que termina el versículo, que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, porque lo vieron, ¿no es cierto?, herido de muerte, pero de pronto lo ven bien. Tal vez sufrió un ataque, tal vez hasta dejó de respirar, no lo sabemos, pero de pronto cuando nadie daba nada por él, de pronto dice la Escritura, fue sanado este personaje, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, obviamente que esta sanidad provoca la adoración al diablo, por lo tanto, esta es una arte mentirosa del diablo, porque esto está muy conectado a la fama y autoridad del diablo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 y 13, versículo 14. Entonces hay adoración y devoción en la tierra hacia la bestia. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, las personas, cuando ven que la bestia, el anticristo, sana de esa herida mortal, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Lo empiezan a adorar. Pero en el fondo, ellos estaban adorando al dragón, estaban adorando a Satanás. Mucha gente no adora de manera primaria al diablo, que alguien diga, no, aquí tengo un culto a Satanás, aunque ya en el mundo se están levantando, no sé, iglesias a Satanás y tratan de emular ciertas cosas para hacer una adoración a Satanás, pero son pocos. Pero implícitamente, hermanos, a través de acciones y actitudes, las personas se colocan como adoradores de Satanás. Aquí la gente empezó a adorar, rendirle pleitesía, honor a ese personaje relevante que va a tener la historia del mundo al final de los tiempos. Pero como consecuencia, ellos estaban adorando al dragón, a Satanás. El versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad y a la bestia, diciendo,
y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, ahí tenemos, hermano, la labor de Satanás el diablo, que muchas veces se disfraza de ángel de luz y muchas veces hace caer a las personas pensando que eso no tiene que ver con la adoración al diablo. Tenemos que, hermano, ser inteligentes, tenemos que discernir, porque hay varias cosas que hacen que el diablo sea adorado. ¿Amén? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Como su amo Satanás, este títere que el diablo va a levantar al final de los tiempos, el anticristo será un arrogante blasfemo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. La frase, hermano, que a nosotros nos debe tranquilizar es la frase se le dio. También se le dio. Y esto se refiere al control soberano de Dios de todas las cosas. Se le dio. Ahora, se le dio, Dios le dio de alguna manera la autoridad de tener chip libre para que el anticristo expresara la maldad que hay en él. Entonces, ahí tenemos el control soberano que dice, se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, 1260 días, es decir, 3 años y medio. O sea, que Satanás el diablo, es decir, el anticristo, tienen, ¿no es cierto?, una autoridad dada por un tiempo limitado. Ese tiempo limitado son 3 años y medio, los 3 años y medio finales de la gran tribulación, pero en ese tiempo la Trinidad infernal que está por el dragón, esta primera bestia, el anticristo, y la segunda bestia, que es el falso profeta, que son la Trinidad infernal, van a tener toda potestad y autoridad sobre el mundo durante los 3 años y medio finales de la gran tribulación. Amén. Versículo 7. Qué bueno, vamos avanzando. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, el anticristo no solamente será bueno para hablar. ¿Se acuerda que habla blasfemias? También será a cabo a través de él de realizar acciones decisivas y mortales. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Otra vez, el texto observa que puede hacer solamente aquello que se le da permiso. Y se le da permiso durante estos 3 años y medio para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahora, ese permiso no implica un control absoluto, pero, sin embargo, aquí lo que van a sufrir las consecuencias de la obra del anticristo
serán los santos. Los santos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, los creyentes del tiempo de la tribulación, los no israelitas, los que están en los 180 países de la tierra, van a enfrentar la furia asesina del diablo en manos del anticristo, que será el gobernante mundial y que tendrá éxito porque vencerá a los santos. Es decir, los asesinará, los matará, hermanos. Ahora, vencer a los santos no quiere decir que va a destruir la fe de los santos. La palabra del Señor no habla de esto. El diablo con su títere va a triunfar físicamente sobre los creyentes de aquel tiempo. Los va a asesinar, los va a matar, los va a vencer, dice la Escritura. Pero de ninguna manera de forma espiritual. La Biblia dice, le recuerdo un texto bíblico de Romanos 8, 38 al 39, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice la Escritura, que nosotros no debemos de temer a los que matan el cuerpo. Porque si nuestra alma está en las manos del Señor, estamos seguros. ¿Sí o no? Amén, amados hermanos. Ni la muerte, ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces va a ser un tiempo terrible para los creyentes. No para estos creyentes que estamos hoy día acá, amén. ¿Dónde vamos a estar nosotros? En el tribunal de Cristo, tribunal de los galardones y en las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Qué mejor tiempo estamos viviendo nosotros, hermano. ¿Cuánto le dan gracias al Señor de vivir en este tiempo, hermano? Taza de leche. No, pastor, voy lleno de problemas, dificultades. En la pega me sacaron la lengua porque soy canuto. Da lo mismo, hermano. Algunas veces no somos capaces de llevar un agravio por la fe sutil, insignificante. Mire lo que van a tener que sufrir esta generación de creyentes que van a venir a la fe en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Acordémonos que en el primer periodo, en la tribulación, van a haber muchos mártires. Pero al final, estos 3 años y medio, oiga, los mártires van a estar por doquier. Avanzamos para terminar, dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Una vez más, recibe autoridad de parte de Dios, una autoridad universal, hermanos. El diablo con su títere, el anticristo y también el falso profeta, que lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, recibe autoridad, específicamente aquí el anticristo, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hay mucha gente que ha querido tener autoridad en el mundo. ¿Conoce alguno usted? Nabucodonosor, en la Biblia nos muestra que creía que tenía autoridad sobre toda tribu y lengua. La tuvo, pero en un sentido limitado.
dictadores de este tiempo, César, Nerón, Hitler y otros, que se creen dueños de toda autoridad, pero ellos no tienen nada de autoridad. Pero cuando el anticristo se posesione como el gobernante mundial, dice la Biblia que él se le va a dar autoridad sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua y nación. Él va a ser el gobernante universal que va a tener pleno control y dominio sobre todas las naciones de la tierra. Amén. ¿Cuándo esto? En el tiempo de la gran tribulación. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes adoran a la bestia en este tiempo? Todos los que miran hacia abajo, los que buscan las cosas de esta vida presente, los que para ellos su vida son las cosas de este tiempo, hermano, donde su prioridad son las cosas de la vida presente. Esos son los moradores de la tierra, los que buscan las cosas que son más importantes, hermano, las cosas de la tierra que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Mucha atención, porque muchas veces, hermanos, nosotros mismos empezamos a deslizarnos a favor de las cosas de la tierra. Pero aquí el texto bíblico dice que los que tienen su mira en las cosas de la tierra, que lo que hacen, adoraron a la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Estos mártires de la tribulación, sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Bueno, los que adoraron, los moradores de la tierra, no tenían escrito su nombre en el libro de la vida. Toda persona que viene a la fe de nuestro Señor Jesucristo, Dios inscribe su nombre en el libro de la vida. Los que verdaderamente, hermano, vienen a la fe salvadora de nuestro Señor Jesucristo y hay una obra regeneradora, un cambio trascendental en su vida, Dios escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero. Pero los que no, muchas veces tantos religiosos que practican religiones pero no son creyentes, eso no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Y luego terminamos con la advertencia, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10 pegaditos, estos dos versos, dice: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Los perseguidores de la iglesia del Señor, no de la iglesia, disculpen, los perseguidores de los creyentes del tiempo final, esa gente que va a ir a matarlos, a asesinarlos, se tendrán que enfrentar a Dios. Y el Señor le hace una advertencia: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. O sea, Dios, hermano, va a hacer juicio contra esta gente que va, ¿no es cierto?, a actuar de los lomos o detrás, recibiendo instrucciones del anticristo para acabar con los creyentes del final de los tiempos.
Y luego dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, en vez de reaccionar, hermanos, con violencia, los creyentes deben ser ejemplo de paciencia y de fe. ¿Habrán ejemplos de paciencia y de fe en los creyentes? El mejor ejemplo que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:23 que cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Ah? Esa es la paciencia y la fe que deben demostrar los santos aún en los tiempos complejos de la vida. Y esto es lo que va a pasar con los creyentes del final de los tiempos. La paciencia y la fe. ¿Se puede usted recordar de alguna paciencia y de fe, de algún mártir de la fe? Rápidamente nos recordamos de Esteban, por ejemplo, aún pidiendo clemencia por aquellos que le apedreaban. Y otros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Qué bueno es el Señor que nos muestra la historia al final de los tiempos. ¿Y por qué lo hará el Señor que nos muestra esto? Cuando nos da escalofrío considerar lo que va a pasar al final de los tiempos. Simplemente para ir concluyendo y entender que en nuestra vida cristiana nosotros tenemos tiempo de dificultad y de bonanza. Amén. En la vida, en esta vida que nosotros llevamos, tenemos tiempo de dificultad y tiempo de bonanza. Algunas veces estamos tremendamente complicados respecto al tema de la fe, pensémoslo de esa manera, no pensemos en nuestras complicaciones cotidianas, sino respecto a la fe. Y otras veces vamos como taza de leche. Por ejemplo, ahora estamos como taza de leche, tranquilitos, no hay ninguna preocupación que nosotros aquí estemos hablando de la palabra del Señor, estamos como taza de leche. Pero en ambos tiempos de tranquilidad o de dificultad, hermanos, la paciencia y la fidelidad, la fe deben ser elementos que deben notarse en nosotros. En todo tiempo, la fidelidad, la paciencia y la fidelidad son elementos propios de la vida cristiana. Por eso acá termina de esa manera lo que hemos leído. ¿Cuál es el versículo final? Aquí, diga conmigo, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Eso también es para nosotros. Por eso les digo que tal vez en nuestra vida vamos con altos y bajos, vamos con viento a favor y de pronto viento en contra respecto a un asunto de fe, pero debe haber paciencia y fe y fidelidad de nuestros corazones al Señor. Amén. Esa es una buena enseñanza que nosotros podemos sacar de la palabra del Señor. También el diablo siempre ha querido acosar a los suyos. Es cosa de mirar la historia bíblica. Por ejemplo, el gran patriarca Job en la antigüedad. En los tiempos apostólicos tenemos a Pablo siendo acosado, pero entender que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, es donde la fe nuestra se fortalece, hermano. Esa es otra buena lección que sacamos de acá, porque nosotros estamos ajenos a esto, recuerde. Pero hay que sacar lecciones. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades,
la fe del creyente se va fortaleciendo. Lo coloca de esta manera el apóstol Pedro. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, no está hablando de las pruebas que de pronto nos llegan por culpa de nosotros mismos. Ojo, que crean mientras que te dice, oh, estoy pasando por una prueba, y se han metido ellos mismos a esa prueba. No, es la prueba de la fe, dice acá. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, las pruebas tienen el propósito de refinar nuestra fe, de purificar nuestra fe. ¿Ah? ¿Ve? Si puede pasar algo, aunque nunca va a pasar como en el tiempo final. Así lo creemos, hermanos. Entonces, y el Señor finalmente nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Diga conmigo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Que estas sencillas enseñanzas finales nos sirvan a nosotros. Ya hemos aprendido todo lo que va a pasar, se nos está descorriendo el velo de lo que va a pasar al final de los tiempos, pero que el Señor nos ayude a permanecer fiel y paciente en nuestro peregrinaje hacia la vida eterna. Amén. Colóquese en pie, por favor, cierre sus ojitos y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Cierre sus ojitos, por favor, démosle gracias al Señor y pidámosle el versículo final que tenemos que pedirle. ¿Cuál era el versículo final? ¿Perdón? Paciencia y fe. Es que no me tienen paciencia. ¿Se acordó usted de ahí del que no me tienen paciencia? Bueno, pidamos paciencia y fe. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchísimas gracias. Porque tú eres tan bueno, tan grande es tu misericordia. Y porque nos revelas los acontecimientos que van a suceder cuando el telón de la historia del mundo se esté cerrando. No sabemos cuándo va a ser esto. Lo único que sabemos es que tú dijiste, Señor, que nos ibas a venir a buscar. No nos dejaste ninguna señal del arrebatamiento de la iglesia. Simplemente nos dijiste que teníamos que estar velando porque tú venías a buscar a tu iglesia. Ahora, qué interesante poder entender acontecimientos que van a suceder y que de ellos también tenemos que aprender la paciencia y la fidelidad. Nunca vamos a experimentar lo que los creyentes del tiempo final van a experimentar. Sin embargo, ahí estaba la paciencia, la fe, la fidelidad en ti. Y esos mismos elementos a nosotros nos caben. Son para nosotros también la fidelidad y la paciencia. Como el salmista decía en el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Bendito eres Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestra paciencia vaya siendo incrementada en los asuntos de la fe. Tal vez allá afuera un compañero de trabajo, un colega, un amigo, de pronto está denostando la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, tu palabra nos dice que debemos de tener paciencia, fe y fidelidad en ti. Que estos elementos, Señor, sean en nosotros, que se puedan notar, porque una identidad no solamente de los creyentes del tiempo final, sino que también es
algo que ha identificado tu iglesia desde siempre. Ayúdanos para que esto sea también una realidad en nosotros como iglesia del tiempo presente y también como iglesia local. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Y te pedimos, como decíamos al principio, llénanos de gozo, llénanos de gratitud. Nos ha tocado el mejor tiempo para servirte. Permite que cada uno de nosotros lo hagamos con gratitud, con amor, con reverencia. Que disfrutemos el Evangelio, porque no ha habido mejor tiempo para servirte que el tiempo que nos ha tocado vivir. Que no seamos cristianos indebles, que no seamos cristianos que nos tengan que andar empujando para servirte, que nos tengan que recordar los días que nos reunimos como iglesia. No, Señor, ayúdanos a entender que estamos en el mejor tiempo para amarte y para servirte. Y que tenemos que dar lo mejor al Maestro, nuestra juventud y nuestro vigor. Darle el ardor de nuestra alma, el móvil de cada una de nuestras acciones. Que así sea con cada uno de los presentes, particularmente también en mi vida y en todos los que nos hemos dado cita en esta hora. Gracias, nuestro Padre Celestial. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Grábala en lo más profundo de nuestro ser y su bendición sobre todos los presentes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Una alabanza al Señor, le cantamos a Él. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad.
mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Algo que aclarar, no vayamos a pensar que los creyentes del final de los tiempos se salvaron por ser mártires. No vayamos a pensar eso. Los creyentes del final de los tiempos se van a salvar por la fe que ellos colocaron en el Señor Jesucristo. Ahora, que sean mártires es producto de la persecución que ellos van a experimentar por el personaje gobernante mundial, el anticristo, que va a traer una persecución encarnizada sobre todos aquellos que están en la fe del Señor. Bueno, hoy día vemos atismos de situaciones que la gente no quiere saber nada de la fe, del evangelio. Algunos gobiernos de la tierra están en esa, otros no, pero ahí será a escala mundial. Entonces, las personas se salvan. ¿Cómo se salvan? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, indistintamente que si mueren de forma natural o mueren por la persecución que se está llevando a cabo. Mientras nuestros hermanos cantan. Sean bienvenidos amigos, familiares y hermanos a la Iglesia Cristiana Vida para aprender y escuchar de la palabra de Dios. Estamos ubicados en Tánimo 694, paradero 16 de la Avenida San Miguel. Síganos en nuestras redes sociales. Los cultos son el día domingo a las 11 de la mañana, el día jueves a las 8 de la tarde. Están todos muy bien invitados. Bendiciones.